el juego de pelota pues que hacen en México, ¿cierto? Y en el estado de Sinaloa, ellos ya declararon patrimonio del estado de Sinaloa el ulama, ¿cierto? Que es un paso previo para llevarlo a la UNESCO, a las listas de reconocimiento de la UNESCO como patrimonio, ¿cierto? En el caso de Guatemala, pues Guatemala todavía no ha dado ese paso, ¿cierto? De declarar, por ejemplo, en este caso el Chaj como patrimonio de la nación, como patrimonio inmaterial, que eso están en demora de hacerlo porque deberían hacerlo. Porque puede, digamos, buscarse una protección por otro lado, ¿cierto? Además de asegurar, por ejemplo, aquí el trabajo político que están haciendo, o de la declaratoria de Chaj como deporte nacional, ¿no es cierto? Debería darse este otro paso, que es el que están utilizando muchas prácticas del mundo actualmente, ¿no? La de declarar patrimonio inmaterial de la nación a las prácticas folclóricas, las fiestas, las danzas y otras, ¿no? Entonces, en el caso del cuerpo como un registro de contexto cultural, pues es lo que les estaba hablando, ¿no? Que hay pues varios estudios que se dedican a mirar cuáles son las interpretaciones que las sociedades le dan al cuerpo, ¿no? En este caso, ¿qué piensan qué se piensa desde la cosmovisión maya acerca del cuerpo? ¿Sí? ¿El cuerpo tiene la dimensión cuerpo-alma de los griegos? Pregunta. ¿O tiene una dimensión tridimensional, ¿cierto? Como lo concebimos, por ejemplo, nosotros en Colombia, en nuestro pueblo, ¿no? ¿O qué dimensiones hay? Entonces, a partir de esas cosmovisiones, digamos que se puede empezar a entablar un diálogo con varias disciplinas, ¿no? La sociología, la antropología, la historia, que comprenden esas divisiones que la sociedad le dan al cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, para llegar a esto, pues hay varias iniciativas que han empezado aquí a circular en Guatemala. Me imagino que ustedes conocen este material que salió el año pasado por aquí, una infografía del periódico, ¿cómo se llama ese periódico? Sí, lo del periódico. Este no lo sacó lo sacó el periódico precisamente, ¿cierto? Lo sacó el periódico. Entonces, ¿qué hay aquí pues? ¿Qué es lo que tenemos en juego en este momento? Hay en este momento un desvanecimiento de las conciencias nacionales. En el caso de Guatemala, mucha gente ya no se cree guatemalteca, sino más maya, ¿cierto? Entonces ya hay una primera oportunidad para lo que está pasando actualmente, y eso está pasando en todo el mundo. Entonces mucha gente hoy, más que creerse colombiana o ecuatoriana o venezolana, se identifica como joven, o se identifica como rockero, ¿no? O se identifica incluso con otras prácticas ancestrales, ¿no? En México muchos se identifican como, no, yo soy azteca, ya no se identifican como mexicanos. Entonces, eso se llama el desvanecimiento de las conciencias nacionales, que ha traído a la vez unas nuevas búsquedas identitarias en las personas. Entonces ya, por ejemplo, la gente está aburrida de hacer fútbol, de hacer deportes convencionales, y puede que por ahí la gente encuentre en el Chaj una oportunidad, ¿cierto?, para desarrollar esas nuevas búsquedas identitarias. Sin embargo, en estas dos factores anteriores hay uno que persiste, ¿cierto?, que a pesar de que haya esa perspectiva, se mantiene algo que ha sido constante en el tiempo, y que son las desigualdades sociales y económicas, ¿no? Que hay un segregacionismo que a la vez es hijo como de prácticas racistas, ¿no? De prácticas excluyentes, como las que ya ustedes me imagino que han experimentado y que han escuchado en muchos lados acerca de, oye, ¿por qué jugar pelota maya si es que en la pelota maya le quitan la cabeza a la gente, ¿no? Entonces, muchos maestros, por ejemplo, que creen eso todavía. Entonces, ese es un concepto que hoy en día lo manejan algunos autores que le llaman etnofagia, ¿cierto? Porque encuentran que en las manifestaciones étnicas hay cosas susceptibles de folclorizarlas, como lo que ha pasado en México, y las empiezan a hacer parte de la conciencia nacional, ¿no? Que eso es lo que podría pasar en Guatemala en caso de federar el Chaj, ¿cierto? Que algunas personas puedan apropiarse de eso de manera estratégica, ¿cierto? Que no está mal, pero que
pues precisamente los canales institucionales sirven para eso, ¿no? Por eso esa es como la ventaja de llevar todo este emprendimiento del Shah al ámbito institucional, ¿cierto? Es decir, que sea de todos y no de quienes lo quieran manipular, ¿no? Y pues la pregunta, digamos, central a responder con este trabajo de investigación es esta: ¿cómo han estado circulando los patrimonios corporales ancestrales entre institucionalidades políticas, historias y cotidianidades? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en el ámbito del Congreso de la República? ¿Cómo ven el Shah ahí? ¿Qué pasa con relación a las personas que han estado interesadas en investigar esto desde la perspectiva histórica? ¿Y qué piensan los que lo practican, ¿no? Las personas que cotidianamente tienen que ver con esto. Entonces, bueno, el contexto, pues ya sabemos: Mesoamérica, que abarca desde el norte de México, prácticamente algunas regiones también de los Estados Unidos, hasta la parte de El Salvador, Honduras, Nicaragua. Esta región, digamos, fue identificada por un arqueólogo, básicamente, ¿no? Que ubicó, ¿no es cierto?, los estudios del preclásico, del clásico, del posclásico, como, digamos, las manifestaciones que hacían común a esta región, ¿no?, de Mesoamérica. En Mesoamérica, pues ubicamos al país aquí, Guatemala, que tiene todo un significado de su nombre, ¿no?, que ha sido, pues, le han dado diferentes connotaciones. Tiene su historia aquí, cuando llega Pedro Alvarado y que vienen desde México, vienen toda la historia de la invasión, ¿no?, española sobre este territorio, que esas son cargas históricas que llevamos aquí. Y pues de esta invasión, pues tenemos las consecuencias que ya sabemos, ¿no?, la quema de los documentos históricos, pero posteriormente como muchos digamos, escritores mayas empezaron a generar unos códices posteriores a la invasión, ¿no es cierto?, que es donde tenemos la producción de los anales de los caciqueles, del Popol Vuh, de los libros de Chilambalam, que son producciones hechas en plena época colonial, ¿cierto?, por autores mayas utilizando los caracteres latinos, ¿cierto?, que son escritos que están ahí y que son importantes en este caso, pues para las personas interesadas en el desarrollo del Shah, que ya lo sabemos, ustedes pues lo han hecho. Hay otro contexto, ¿sí?, además del contexto colonial, el contexto de la invasión europea, pues es el contexto poshispánico, cuando salen los españoles de acá y viene toda la época de las luchas por el territorio con México, con Belice, la revolución liberal aquí en Guatemala, toda esta época de conflictividad política. Y otro aspecto que hay que revisar es la presencia de estas compañías internacionales, ¿no?, que se metieron aquí, porque como ustedes saben, por ejemplo, la United Fruit Company hizo una restauración del campo de Saculeu, en el sitio de Saculeu, y pretendieron hacer una restauración, le metieron como concreto a esa cosa por encima. Cuando ustedes van ahí a Saculeu, pues se encuentran que eso está lleno de concreto por encima. Pero es como ellos miraban en ese tiempo, a principios del siglo XX, cómo es que ellos miraban las culturas prehispánicas, ¿cierto? Entonces pretendieron hacer ahí como una restauración de estos sitios, ¿no? Después de esta época, pues viene la guerra en Guatemala, este contexto que fue clave porque pues hizo que se generaran todas estas luchas de exterminio prácticamente contra el pueblo maya. Pero pues también viene este otro hito, que son los acuerdos de paz, ¿no?, donde se pacta, se dice, bueno, vamos a dar algunas oportunidades para que el pueblo maya se restaure, ¿cierto? Y este es el contexto, digamos, histórico, político, social, económico, en el que entra, ¿cierto?, la recuperación, la circulación contemporánea del juego de pelota como tal. Entonces allí pues tenemos los personajes básicos, ¿no?, aquí pues que han publicado algunas cosas. Musía, por ejemplo, habla de que en el año 1997 al paso del cometa Hale-Bopp
que no fue el cometa Halley, porque el Halley pasó unos años antes, fue el cometa Hale-Bopp, precisamente en el 97, donde se hicieron algunas ceremonias en Chimaltenango. Esta información fue captada directamente aquí con el presente maestro Mucía. Estos ya son informaciones que hemos recopilado ya de viva voz, no tengo todavía el libro. En el año 2000 el maestro José Mucía pues publica esta versión de Chachay, una versión escrita, pues como parte de la experiencia, de su experiencia con el grupo Kukulcán, y bueno, también otros grupos que se han estado como trabajando esta parte del Chachay, como son los muchachos estos de Sololá, del grupo Sotzilhai, que entran a ser parte de esta movilización. Viene posteriormente un trabajo en el Ministerio de Cultura y Deportes, llevado a cabo por el señor Eduardo Morales Esquip, que él empieza desde este año 2001 a hacer una investigación allí hay una subdirección, o había una subdirección de juegos tradicionales, y él inicia una investigación del deporte y recreación, y a la vez en el año 2003 empiezan pues con algunas exhibiciones del juego de pelota en su versión antebrazo. Paralelamente pues está el trabajo de Juventud Arzú, que lo toma como deporte base para sus centros de formación, en este caso aquí pues del IDEMAYA, y finalmente pues viene toda la historia actual con la asociación provisional que preside Salvador Pacach Ramírez, ¿no? Ese es como el contexto. En el año 2007 la Dirección General de Educación Física publica este material desde la unidad de interculturalidad, no, es de 2007, la publicación es del 2007. Ahí estaba Aguirre, creo que estaba de director, ¿no es cierto? Entonces esto pues correspondió a una investigación llevada a cabo por Eduardo Morales Esquip, ¿no? Cuando estaba allí como promotor, que pues ya plantea las bases, digamos, de lo que son las reglas ahorita que está manejando la Asociación Nacional del Deporte CHAC, ¿no? Hasta el año pasado pues habían desarrollado 6 torneos de Chachay entre el 2008 y el 2013, y por otra parte en la modalidad de antebrazo pues habían habido pues ya unos torneos aquí escolares llevados a cabo por la DIGEF, ¿no? El primero en el 2011, el último pues el año pasado en el 2013, en homenaje cada uno a unos personajes claves del juego de pelota, ¿no? En el primero pues Andrés Piojo, un jugador pues que se conoce la historia, en el siglo XVI fue uno de los últimos jugadores de pelota. En el 2012 maestro Rubén Chávez, que ha sido uno de los investigadores de la pelota como tal, del objeto, del elemento, y el año pasado que nos acompañó el maestro José Mucía en Cobán, ¿no? En el desarrollo del torneo, y paralelamente los campeonatos que lidera directamente IDEMAYA a través de Juventud Arzú y todas sus instituciones, buscando pues el apoyo del Ministerio de Cultura y Deportes, el apoyo de la Dirección General de Educación Física. Este es como el contexto, digamos, que ustedes saben mejor que yo, que va cambiando cada rato. Este cuadrito lo hice el año pasado como en noviembre, ¿cierto? Pero ya de noviembre acá han cambiado muchas cosas, y además de eso, que muchas informaciones que ustedes saben no están aquí, porque pues todo esto lo he hecho a partir de mi experiencia personal, ¿no? Y de hablar de manera, digamos, informal con muchas de las personas aquí implicadas, ¿no? Básico para todo este trabajo de promoción del deporte CHAC es el libro del Popol Vuh, ¿no? Porque bueno, digamos, ha sido el último retazo histórico, escrito, evidente sobre la práctica del deporte, ¿cierto? Entonces muchas de las personas que están inmersas en esto han tenido que mirar por lo menos los escritos de Jiménez, los de Recinos, con su publicación en 1940 del Popol Vuh, a partir del escrito original de Jiménez, luego la publicación de Adrián Chávez en 1979, ¿no es cierto?, que lo publica con unos caracteres específicos venidos del idioma quiché, y pues también la versión de Sam Colloc, ¿cierto?, que son versiones como de las principales, aunque hay otras, ¿cierto?, unas versiones infantiles que han salido, ¿no? Y bueno, de otros personajes claves, ¿no? Pero digamos que es lo que... ¿no? Es lo que nos diferencia de los hermanos
de Sinaloa, el Lama, porque yo he dialogado con ellos, porque ellos no tienen documentos, tradición oral tienen. Por ejemplo, ellos, como he hablado con ellos, yo les he preguntado cómo iniciaron la historia, entonces dicen, mi papá fue jugador de pelota, yo lo juego, mi abuelo también, y los 8 tantos, porque así se jugaba, pero de ahí más allá no tienen, y luego eso me hizo recapacitar a mí, de que nosotros gracias al Poduk, a los códices y a las estelas, tenemos evidencias que sí realmente nos amarra, mientras que ellos, no sé por qué razón, pero no tienen esas evidencias que tenemos nosotros. Sí, y hay otra cosa importante que hay que tener en cuenta y que es muy importante hacerla evidente siempre. Los trabajos sobre juego de pelota en México, cuando llega el momento de mostrar las evidencias arqueológicas e históricas, siempre acuden al Popol Vuh. Sí, porque no hay para dónde. Claro, pero entonces quieren hacer ver que la práctica del juego en sus campos responde a la práctica del Popol Vuh. Entonces ellos siempre tratan como de jalar un poco la historia de acá para, digamos, aprovecharla en beneficio, que no está mal, ¿cierto? Pero hay que hacerlo evidente, ¿sí? Y ahorita pues en Guatemala a través, digamos, de la contemporanización del juego de pelota como deporte char, está la oportunidad para hablar de esto, ¿no? Para manifestar este tipo de, digamos, realidades. En el año 88, un investigador de Sinaloa, que se llama Roberto Rochín, hace un documental que lo llamó Ulama, el juego de la vida y de la muerte, donde pues rescata pues toda la práctica del ulama de cadera en Sinaloa, que había venido siendo practicado por personajes no necesariamente indígenas, ¿cierto?, sino mestizos, que lo mantuvieron como una práctica como underground, le llaman a eso, ¿no? ¿Cómo llaman? Como escondida, porque apostaban, se hacían apuestas. Ellos jugaban escondidas, se hacían apuestas, y fue después que empezaron a llevar el juego a estos jugadores de Ulama para la Riviera Maya a hacer exhibiciones del juego de pelota, ¿cierto? Allá, ¿Café? Agua. Agüita, por favor. Agua. Otros estudios, por ejemplo, hay un investigador que se llama Eric Taladois, que es un francés. Él estuvo haciendo estudios arqueológicos sobre los campos, las canchas de juego. Hay una señora en la Universidad Nacional Autónoma de México que actualmente es la coordinadora de la Dirección Cultural, se llama María Teresa Uriarte, que sacó una publicación en el año 92 que se llamó El juego de pelota en Mesoamérica, Raíces y Supervivencia. El año pasado nos entrevistamos con ella porque yo quería buscar este libro, no lo tenía tampoco ni ella, pero encontré una relación interesante porque María Teresa Uriarte fue la esposa del gobernador de Sinaloa. Cuando el esposo fue gobernador de Sinaloa, fue que María Teresa Uriarte hizo la investigación y además de eso le dieron el auge a los jugadores de pelota que luego se fueron a trabajar a la Riviera Maya, ¿no? Y por otra parte hay actualmente una investigadora con la que estamos trabajando ahorita muy de la mano, que se llama Emil Carreón, que ya es gringo-mexicana, ¿no? Tiene las dos nacionalidades, y ella se ha dedicado a hacer la restauración de pelotas allá en la Universidad Nacional Autónoma de México, y tiene una publicación ahorita que se llama así, el OLI, que lo llaman en México, como el hule, en la plástica mexica, ¿no? Los usos del hule entre los nahuas del siglo XVI, que son todos los usos ancestrales rituales del hule, ¿cierto? Una pregunta, ¿Uriarte qué nombre tiene? María Teresa, ella María Teresa Uriarte. Y esta misma autora ahorita estaba trabajando en su tesis doctoral este juego que le llamó el Zompantli y el juego de la pelota. La sacó en francés. El Zompantli, que es un monumento mortuorio, es el monumento que regularmente aparece asociado al juego de pelota, donde aparecen unas calaveras, ¿no? Es un monumento mortuorio y que la arqueología lo ha relacionado, los estudios arqueológicos lo han relacionado directamente con los campos de juego de pelota. Lo que dice Emil Carreón es que no necesariamente el Zompantli o los monumentos mortuorios tienen relación directa con el campo de juego,
Es decir, algunas veces sí, pero otras veces no. Entonces dice la relación entre dos espacios rituales. Entonces la autora ubica al juego de pelota como un espacio ritual, además del compantli, ¿cierto? Entonces esto ya son evidencias, estudios arqueológicos, antropológicos también, históricos, ¿cierto? Ese es el contexto que tenemos ahorita. Ante todo ese contexto, la pregunta que en este momento yo me hago como investigador y que quiero trasladar a ustedes es, bueno, ¿cómo miran ustedes o cómo les parece a ustedes estar participando actualmente como actores de esta contemporanización, ¿cierto? ¿Ustedes creen que están participando en un proceso creativo de producción o de una recreación de esta ancestralidad? ¿O están reproduciendo, ¿cierto? ¿Hasta qué punto están creando nuevas cosas? ¿Hasta qué punto están colocando sus ideas? Entonces, hay dos preguntas: ¿no está contemporanizándolo o lo estamos circulando, haciendo circular una práctica ancestral? Esas son como las preguntas base, ¿no? ¿Cierto? ¿Podemos responderlo o no? No, pues, digamos, las preguntas como investigador yo me hago, ¿cierto? No por eso, pero podemos... Claro, ahorita la dinámica después de que termine yo la presentación es que hagamos vamos a hacer una conversación, ¿cierto? Sobre lo que ustedes piensan de lo que hacen. Entonces, por ejemplo, ¿qué piensa usted como jugador? Ahorita que estábamos hablando con Eramil, que estaba diciendo, no, pues usted es uno de los anotadores, ¿no es cierto? ¿Qué piensa usted, por ejemplo, de ser uno de los anotadores y después de eso ser visto como un ejemplo de sus jugadores? Sus jugadores juegan con usted porque lo ven a usted como un ejemplo, como un líder. Entonces ellos, o su estudio, de alguna manera, ¿cómo se apropió él también? ¿Cómo se apropió él también? ¿Cómo? Esa misma práctica que llevó a hacer... Exactamente, ¿cierto? Practicando. Entonces ya vamos a terminar con la presentación. Hay otros estudios más recientes, como este señor que hace estudios sobre el paso de el juego ancestral como show deportivo. Se llama la obra de él, está en francés. Entonces, francés, ¿no? Sí, este es francés, se llama El juego ancestral, del juego ancestral al show deportivo, el nacimiento de un mito. Entonces, él ya va, por ejemplo, lo que diría este autor acerca del Chaz es que están haciendo un mito en Guatemala, el mito del deporte Chaz, diría este autor. ¿Sí? Pero él no conoce nuestra realidad, no la conoce y pues, bueno. Entonces es lo que dicen, es que desde finales del siglo XIX el deporte se ha presentado como una forma activa a través de los medios de comunicación para organizar las sociedades de manera ideal, ¿cierto? Entonces, otras perspectivas hablan de esta fusión de ancestralidad y modernidad como aculturación, como transculturación, como hibridación, como sincretismo en caso de las prácticas religiosas, ¿no? Cuando hay una ceremonia maya y el asquís, a veces he visto que se echa la bendición, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque hay asquís que son católicos o que practican también otras religiones. Entonces hay autores que lo hablan de un sincretismo, ¿cierto? En la literatura, en las artes, que hay una lucha de hegemonía contra hegemonía, por ejemplo, cómo hacer que el Chaz sea una práctica deportiva que pueda hacer algún tipo de contrapeso al fútbol, ¿cierto? Que podamos llegar a un establecimiento educativo y que los niños también les guste jugar Chaz como les gusta jugar fútbol, ¿cierto? O la discusión está entre multiculturalidad e interculturalidad, ¿no? Que son discusiones anteriores pero que son muy pertinentes, ¿no? Dos trabajos que escribí a partir de esta investigación, un primero que lo llamé Chaz, un juego ancestral entre emergencias culturales, que lo publicó una universidad en México, la Universidad Indígena de Sinaloa, y este otro segundo trabajo que lo publiqué en la universidad donde trabajo en Colombia, que se llamó Jugador de pelota maya en tiempos de los Tlajumapatún. Para sacar estos dos escritos me basé en la experiencia con los jugadores de pelota del Ministerio de Cultura y Deportes y algunas entrevistas que hicimos con ellos, ¿cierto? Lo regreso, sí señor, ya va. George Vigarello, ay caramba, parece que me regresé mucho. Sí.
Ya vamos para allá. Un dato. Sí, ya, que me regresé demasiado. Pero no se van a emborrachar, no van a salir locos. Ya rato, después de ese. Sí, despuésito. Ahí está. Sí, señor, abajo. Ahí está. El nombre del libro. El libro se llama así. Yo tengo un cuate que me escribe de Francia. Entonces le voy a decir a que busque este libro. Este libro no está traducido todavía. No, pero como está en Francia, que lo busque. Como está en Francia, que lo busque. Se llama así. Du Jeu Ancien ou Show Sporting. La analización de un mito. Sporting. Está en francés. Sí, ¿cómo está? Pues ya vamos a terminar ahorita la presentación, ¿cierto? Gracias, ya. Listo. Entonces, avanzo aquí para que finalicemos. En Guatemala, durante 3 años se hizo una investigación muy grande, que fue esta, que se llamó Mayanización y Vida Cotidiana. La hicieron Santiago Bastos y Aura Cume. Ellos dos se dedicaron a mirar en Guatemala, en los negocios, en las instituciones públicas y privadas, cómo estaba circulando la cosmovisión maya. Entre esos llegaron al Ministerio de Cultura y Deportes y hablaron con Eduardo Morales, le hicieron una entrevista cuando él estaba promoviendo el juego de pelota. La parte que salió sobre el juego de pelota en esta publicación fue muy poquita, porque solamente se limitaron a hablar de lo que estaba haciendo el MICUDE. Pero no llegaron, por ejemplo, a la DIGEF, no vinieron a IDEMAYA. Ellos no, aquí en la publicación no aparece el IDEMAYA. Entonces creo que ellos tal vez escogieron las instituciones, digamos, de gobierno y por ahí como que tuvieron su quiebre, ¿cierto? Pero fue un trabajo muy importante porque ellos lo que dicen es que la identidad maya tiene un sustento en una cosmovisión que se basa en la relación armónica de todos los elementos del universo y que ha sido transmitida de generación en generación, en la que las mujeres han jugado un papel determinante. Eso es lo que dicen ellos en esta publicación que salió en 3 volúmenes. Hay 3 libros de ellos. El nombre se llama Mayanización y Vida Cotidiana. Esto lo sacó el CIRMA. Ahí está el CIRMA fue el que sacó, ahí está. El CIRMA y Choltamás, esto se puede conseguir en Choltamás. Son 3 libros y un disco compacto. Esto todavía está, creo, en venta. Esto no se ha terminado, porque es reciente. Son 3 libros grandes, 3 volúmenes grandes, ¿no?, de información que puede servir para instituciones como esta, que promueve, ¿cierto?, una manifestación tan importante como el juego de pelota. Bueno, ya esta última parte se relaciona con otros trabajos que estamos haciendo en Colombia, que le llamamos, lo que diría yo es que lo que pasa en Guatemala es que las personas que están promoviendo el juego de pelota están conjugando su experiencia de vida con las herencias históricas que hay allí. Entonces tienen que mirar el Popol Vuh, han tenido que mirar los otros, digamos, códices, tienen que basarse también en las investigaciones que han habido, en lo que han sido aquí, por ejemplo, la historia de la organización maya, ¿no? Y empiezan a haber unas confluencias, ¿cierto?, entre memoria cotidiana, entre revisión histórica, ¿no? Cómo es que actualmente estos muchachos le imprimen otros gestos, ¿no es cierto?, corporales a la práctica del juego, pero también como otros personajes rescatan, ¿no?, gestos ancestrales como este, como el toque con la cadera, ¿no?, que es, digamos, como les decía ahorita, el único deporte en el mundo que utiliza la cadera para contactar una pelota, el único, ¿cierto?, como un gesto ancestral. Esto es un gesto ancestral, esto no lo tiene ningún otro deporte en el mundo. El golpe con la cadera es único, ¿cierto? Y pues como paralelamente los muchachos en los campeonatos, ¿cierto?,
le imprimen sus propias innovaciones a esto, ¿no? Ellos utilizan diferentes partes del cuerpo. He visto, por ejemplo, que en los torneos ellos se colocan, en los antebrazos se colocan otro tipo de protecciones, ¿no es cierto? Inventan, contemporáneamente están inventando cosas. Entonces un juego es un deporte vivo, es una actividad viva, ¿cierto? Contrario a lo que desde la arqueología se dice, que era un juego ancestral que practicaban los mayas y que eso pues era una práctica de ellos, ¿no? Como si ya no existieran, pero existe, miren, ahí está, lo están haciendo y la gente lo está renovando. Entonces, hasta ahorita la metodología que he estado utilizando para averiguar estos patrimonios corporales ancestrales pues pasa por varias fases, ¿no? Una fase de contemplaciones, que es la participación que yo mismo he tenido como jugador, ¿cierto? Yo mismo me he metido ahí a aprender, a saber, a experimentar qué siente un jugador, qué sucede ahí, y a entender este asunto, ¿no? Cómo están implicadas allí la práctica ritual maya a través de las ceremonias, ¿cierto? El juego mismo es un acto ritual, ¿no? Participar en los eventos de formación escolar, ¿no es cierto? Explorar todo este asunto de los campeonatos, o sea, cómo es que además de haber unas exhibiciones que pasarían como acto folclórico, que fue lo que pasó en México se quedaron hasta las exhibiciones, pero no han logrado trascender más allá, por ejemplo, de organizar torneos, ¿no? De escribir lo que sucede, ¿no? Por ejemplo, estos son dibujos de niños míos yo soy profesor de educación física en Colombia. Este dibujo es de uno de mis estudiantes de educación física. Allá les he compartido el juego de pelota. Y ellos ya empezaron a hacer sus comprensiones, miren. Empezaron a dibujar su aro, no, y los símbolos que tienen, el mundo, ¿cierto? Empezaron a dibujar ellos mismos, mis estudiantes en Colombia, ellos, ¿sí? Ya llevamos 3 años haciendo esto, ¿no? Enseñándoles que hay otro deporte en el mundo y que ellos no lo conocen, ¿sí? Y que sería muy bueno que lo conocieran, y si les gusta, pues que lo practiquen, ¿no? Practicar estos patrimonios corporales ancestrales, ¿no? Para llevarlo a compartirlo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo a partir de un anillo de estos en piedra del sitio arqueológico se llega a esto, mire, ¿no es cierto? A producir algo hecho con materiales de ahora para movilizarlo, ¿sí? Entonces, finalmente, pues, otro de los campos de estudio es el proceso de internacionalización en el que yo estoy metido, promoviendo el Chadaj en Colombia. Pero también otros casos como lo que pasa con algunos compañeros en Cuba que lo están, ¿no?, movilizando, aquí mismo en los otros países centroamericanos, ¿no?, en Ecuador, ¿no?, que también hay el caso de unos muchachos que asistieron a una exhibición del Ministerio de Cultura y Deportes y que hicieron un tablero allá en Ecuador. No lo están utilizando mucho, pero bueno, no lo saben utilizar. Eso, ¿no? Entonces, eso es finalmente lo que quería compartirles. Esta es una cita de Mario Vargas Llosa donde critica la visión de cultura, ¿cierto? Pero la coloco ahí como palabra final, ¿no? Esta es como digamos, la idea general, ¿cierto? Que estoy trabajando, lo que sé hasta ahora, y por eso es que pues les vine a pedir aquí el favor a las personas de Videmaya como actores principales de este fenómeno que está pasando en el mundo. Esto es un fenómeno, ¿sí? Eso, ¿no? Y por eso estamos aquí con ustedes, ¿cierto? Entonces, pues, bueno, después de esta presentación, pues me gustaría conocer de pronto si ustedes tienen ya preguntas o aportes para esto, y ya pues entraríamos a una fase en la que yo pues quisiera conocer ya los detalles con los que ustedes lo hacen, ¿no? Por ejemplo, la pregunta que le hacía ahorita era mi compañero, ¿no? ¿Cierto? O sea, que como qué espacio ha encontrado en el chat para explorar ese liderazgo suyo, ¿no? Bueno,
esas cosas, ¿no? Pero bueno, por ahora, como que me gustaría escuchar un poco su perspectiva, sus críticas también acerca de esto, ¿no? Como que diga, por ejemplo, oiga, pero ahí como que le faltó colocar tal cosa, ¿no? O hay tal otra cosa que usted está quedando en silencio, ¿no? Eso. Entonces, pues, bueno.